La primera sospecha surgió en la mente de Vesper Flint un martes cualquiera. Estaba hojeando los nuevos catálogos de material médico cuando el teléfono de Garland, que había quedado sobre la mesa de la cocina, emitió el inconfundible sonido de un mensaje entrante. Su marido se estaba duchando, el momento perfecto para un poco de debilidad. Vesper nunca se había considerado celosa, pero Garland había cambiado en los últimos meses. Había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo, a mirar su teléfono más a menudo y menos a ella. No significa nada, se convenció a sí misma pulsando el icono del mensaje. La primera línea de vista previa decía, «No puedo esperar a mañana. Tú...». El resto se escondía más allá del borde de la notificación. El remitente era Sintra P. Vesper frunció el ceño. Sintra. Un nombre vagamente familiar. Garland parecía haberla mencionado. La nueva gestora de cuentas de su empresa de construcción. Su dedo se posó sobre la pantalla, pero el sonido del agua de la ducha la devolvió a la realidad. Colgó el teléfono tal como estaba y volvió a sus catálogos. Esa noche, Vesper observó a su marido con más atención que de costumbre. Garland Flint, de 39 años, ingeniero civil de rostro bonachón y pelo ralo al principio de su vida, parecía corriente, quizá un poco distraído. «¿Cómo está tu padre?», preguntó entre sorbos de cerveza mientras veían las noticias de la noche. La pregunta era normal. Orson Webster, el padre de Vesper, llevaba 3 meses luchando contra una forma agresiva de cáncer de páncreas. El pronóstico era desalentador, pero algo en el tono de Garland alertó a Vesper. «No hay cambios», respondió. «¿Por qué?». Solo preguntaba, se encogió de hombros. «Sabes, estaba pensando, quizá deberíamos hablar con él sobre sus negocios, sobre la empresa, sobre... ya sabes». «¿El testamento?», preguntó Vesper sin rodeos. Garland dudó. «No, en absoluto. Es solo que siempre fue muy reservado con los asuntos de negocios. ¿Y si hay algún asunto pendiente que deberíamos conocer?». «¿Nosotros?». Vesper enarcó una ceja. «¿Tú?», corrigió Garland rápidamente. «Me refería a ti, por supuesto». Aquella noche Vesper no pudo dormir durante mucho tiempo. Cuando por fin Garland roncó a su lado, cogió con cuidado el teléfono de la mesa. Sabía la contraseña. El día de su boda. Ingenua y predecible. Los mensajes de Sintra estaban ocultos en el archivo. Vesper abrió la correspondencia y sintió que el suelo se le iba bajo los pies. «No puedo esperar a mañana. Siempre sabes cómo hacerme sonreír». Y docenas de mensajes más, ambiguos, íntimos, que no dejaban lugar a dudas. Vesper recorrió la sala de chat hasta el principio. 3 meses atrás, coincidiendo casi exactamente con el comienzo de la enfermedad de su padre. ¿Una coincidencia? No estaba segura de que lo fuera. Durante las 2 semanas siguientes, Vesper vivió una doble vida. De día era la misma Vesper de siempre. Una competente vendedora de productos médicos, una hija cariñosa que visitaba a su padre enfermo, una esposa aparentemente tranquila. Por la noche, se convertía en detective, revisando los mensajes de su marido mientras dormía y rastreando sus movimientos a través de una aplicación de seguimiento de la ubicación familiar de la que Garland parecía haberse olvidado. El jueves, Garland dijo que llegaría tarde al trabajo debido a un proyecto importante. La aplicación mostraba que estaba en un restaurante de la zona oeste de Nashville. Vesper llamó a su amigo Raleigh Treadwell. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó Raleigh mientras aparcaban en el parking frente al restaurante. Raleigh, analista financiera y la persona más pragmática que Vesper conocía, parecía preocupada. «No», respondió Vesper con sinceridad, «pero tengo que saberlo. Los vieron enseguida». Garland y la mujer estaban sentados junto a la ventana. Era más joven que Vesper, quizá 30 años, con el pelo oscuro recogido en un elegante moño. Su mano descansaba sobre la de Garland, e incluso desde la distancia era evidente la intimidad del momento. «¿Es ella?», preguntó Raleigh. Vesper asintió, incapaz de pronunciar palabra. La traición tenía rostro. Ahora sabía qué aspecto tenía la pólvora Sintra. Al día siguiente, Vesper llamó a la empresa constructora en la que trabajaba Garland e. Identificándose como posible cliente, pidió que la pusieran con el director de cuentas de Sintra Powder. La dulce voz al otro lado de la línea confirmó los peores temores de Vesper. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó Sintra.
Solo quería saber más sobre sus servicios, respondió Vesper sorprendida por la tranquilidad de su voz. 10 minutos de conversación profesional habían proporcionado a Vesper más información de la que esperaba. Sintra era inteligente, ambiciosa y muy buena en su trabajo. Eso la hacía aún más peligrosa. Junto con la revelación de la infidelidad de su marido, Vesper advirtió otros signos preocupantes. Garland empezó a preguntar por la salud de su padre con más frecuencia de lo habitual. Comenzó a ofrecerse a acompañarla en las visitas a Orson, algo que antes había evitado. Y un día le oyó hablar por teléfono sobre bienes potenciales y derecho de sucesiones, cambiando rápidamente de tema cuando se fijó en ella. El domingo, Vesper llegó a casa de su padre antes de lo habitual. Orson Webster vivía en su espaciosa casa de las afueras de Nashville, al cuidado de la enfermera Martha Kingsley, que vigilaba su estado las 24 horas del día. Martha se encontró con Vesper en el vestíbulo con cara de preocupación. ¿Ocurre algo?, preguntó Vesper inmediatamente. No, no, le aseguró Martha. Tu padre está incluso un poco mejor hoy. Es que... ¿Solo qué? Martha bajó la voz. Vino a verle una mujer, joven, bien vestida. Dijo que era asesora financiera, que trabaja con usted. ¿Conmigo? Vesper sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué aspecto tenía? La descripción de Martha no dejaba lugar a dudas. Polvo de Sintra. ¿Cuándo volvió en sí? Varias veces en los últimos 15 días, respondió Martha. Siempre los días que estás en el trabajo. Creía que sabías... Vesper sacudió la cabeza, tratando de encontrarle sentido a la situación. ¿Por qué querría la amante de su marido visitar a su padre moribundo? De repente, todas las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. El interés de Garland por las finanzas de Orson, su conversación sobre la herencia, las visitas de Sintra. ¿Venía sola?, preguntó Vesper. Normalmente sí, respondió Martha. Pero el martes pasado la acompañaba un hombre. Estaban hablando con tu padre sobre unos documentos. ¿Qué clase de hombre? No lo sé, se encogió de hombros Martha. Un hombre formal, con traje, con un maletín, un notario o un abogado. Vesper sintió que el corazón le latía más deprisa. Gracias por decírmelo, apretó la mano de Martha. Por favor, si vuelve a aparecer, llámame enseguida. Orson Webster yacía en su dormitorio, rodeado de equipos médicos. Antes era un hombre robusto que había levantado su negocio desde los cimientos, pero ahora parecía demacrado. Pero sus ojos, azules como los de Vesper, seguían siendo claros y nítidos. ¿Cómo estás, papá?, preguntó Vesper, sentándose en el borde de la cama. Pésimo, respondió Orson con sinceridad, pero sus labios se estiraron en una débil sonrisa. Pero mejor que ayer. Vesper quiso preguntar enseguida por Sintra, pero decidió esperar. Primero necesitaba ver si su padre estaba consciente y podía evaluar adecuadamente lo que estaba sucediendo. Papá, comenzó con cautela, ¿has hablado últimamente con algún asesor financiero? ¿O con abogados? Orson miró a su hija con atención. ¿Con tu amigo, quieres decir? ¿El que enviaste? Vesper sintió que la sangre se le salía de la cara. ¿Qué amiga? Sintra, creo. Orson frunció el ceño. Dijo que te preocupaban mis asuntos y la enviaste para que te ayudara con el papeleo. Vesper respiró hondo, intentando mantener la calma. ¿Y de qué clase de papeles hablabais? Cosas legales. Orson hizo un gesto con la mano. Testamentos, poderes. Es muy persuasiva tu amiga. Dice que tengo documentos obsoletos y que hay que actualizarlos para cumplir las nuevas leyes. ¿Y tú estás de acuerdo? Aún no, Orson negó con la cabeza. Le dije que primero quería hablarlo contigo. Se mostró un poco decepcionada, pero dijo que volvería con los nuevos papeles. Hay algo extraño en ella. Vesper se sintió aliviada y enfadada al mismo tiempo. Su padre aún no había firmado ningún papel, pero el plan era obvio. Sintra intentaba manipular a un moribundo para que cambiara su testamento, y Garland probablemente estaba confabulado con ella. Papá, dijo Vesper con firmeza, nunca te envié a ningún Sintra. Ese no es mi amigo. Vaciló. Es una mujer que trabaja con Garland y está intentando engañarte. Orson se quedó mirando a su hija durante un largo rato, con los ojos entrecerrados. Pensé que algo iba mal, dijo finalmente. Sonaba demasiado suave. Me recordaba a esos inversores tiburones que querían comprar mi empresa por nada cuando empezamos.
Vesper apretó la mano de su padre. No firmes nada sin mí, ¿vale? Y si vuelve a venir, dile a Marta que me llame enseguida. Orson asintió, pero luego su rostro adoptó una expresión de preocupación. ¿Y Garland? ¿También está metido en esto? Vesper se dio la vuelta, incapaz de mirar a su padre a los ojos. No estoy segura, papá, pero lo averiguaré. De vuelta en casa, Vesper no podía dejar de pensar que no tenía mucho tiempo. Si Sintra ya había traído un notario, entonces estaba cerca de conseguir la firma de Orson en algunos documentos. Tenía que actuar con rapidez. Garland regresó a altas horas de la noche, oliendo a colonia y whisky. Sus ojos evitaron la mirada de Vesper. Me he retrasado en el trabajo, dijo colgándose la chaqueta. Un proyecto complicado. Claro, respondió Vesper observándolo. Ahora que sabía la verdad, sus mentiras parecían tan evidentes. ¿Cómo van las cosas en casa de Sintra? Garland se quedó inmóvil un segundo y luego se volvió lentamente hacia ella. ¿Qué? Polvo de Sintra, dijo Vesper el nombre con claridad. Tu colega. ¿O es más que una colega? No sé a qué te refieres. Garland trató de sonar desconcertado, pero le temblaba la voz. Lo sabes, se acercó Vesper. Y ya ves por qué está visitando a mi padre. ¿Qué pretende Garland? ¿Cambiar su testamento? El rostro de Garland palideció. Vesper, no lo entiendes. Entonces explícamelo. Su voz era peligrosamente tranquila. Explícame por qué tu amante se presenta ante mi padre como mi amiga e intenta que firme unos documentos. Garland abrió la boca y luego la cerró. Finalmente se hundió en el sofá como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. No es lo que piensas, empezó. ¿Qué se supone que debo pensar? Preguntó Vesper. ¿Qué es una coincidencia? ¿Que empezaste a acostarte con ella justo cuando mi padre enfermó? ¿Que de repente te interesaste por su testamento solo por curiosidad? Garland no contestó. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Vesper negó con la cabeza. Necesito saberlo, Garland. ¿Qué planeabas hacer exactamente? No conocía todos los detalles, dijo finalmente. Fue idea de Sintra. Ella dijo que había una manera de redistribuir los activos. Para que pudiéramos... ¿Para poder qué? Vesper lo interrumpió. ¿Robar la herencia de mi padre? No robar. Garland levantó la cabeza. Solo asegurarme de que parte del dinero se destinara a las cosas adecuadas. Las cosas adecuadas para ti, aclaró Vesper. Garland no contestó. Vesper miró al hombre con el que había vivido casi 10 años y no lo reconoció. ¿Cómo podía no reconocer esa debilidad, esa voluntad de traicionarlo por dinero? Fuera, dijo en voz baja. ¿Qué? Fuera de mi casa, repitió Vesper. Ahora mismo. No quiero verte. Vesper, ¿podemos hablar? No tenemos nada de qué hablar, dijo ella. Me traicionaste. Intentaste engañar a mi padre moribundo. No tengo nada más que decirte. Garland dudó, pero algo en la expresión del rostro de Vesper le hizo obedecer. Recogió en silencio unas cuantas cosas y se marchó sin intentar dar más excusas. Al quedarse sola, Vesper llamó a Raleigh. Necesito tu ayuda, dijo en cuanto contestó su amigo. Garland y esa mujer, Sintra, están intentando cambiar el testamento de mi padre. Dios mío, exhaló Raleigh. ¿Estás segura? Absolutamente, respondió Vesper. Y necesito saber más sobre Sintra Powder. Puedes verificar la información financiera, ¿verdad? Técnicamente no es exactamente legal, dijo Raleigh con cautela. Pero... sí, puedo investigar algo. Gracias, se alivió Vesper. Necesito saber si tiene algún problema financiero, deudas, cualquier cosa que pueda explicar por qué está tan desesperada por hacerse con el dinero de mi padre. Veré lo que puedo encontrar, prometió Raleigh. Y Garland, lo eché. Vesper se sintió extrañamente tranquila al pronunciar aquellas palabras. Admitió que él y Sintra planeaban manipular el testamento de su padre. ¿Y ahora qué? Ahora esperaré, replicó Vesper. Sintra no sabe que he revelado su plan. Probablemente volverá a intentarlo. Y cuando lo haga, estaré preparada. 4 días después, Vesper estaba sentada en su despacho, mirando distraídamente la pantalla del ordenador. Ante sus ojos se desdibujaban tablas de cifras de ventas de productos sanitarios. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Garland, Sintra y su padre. Garland le había llamado y enviado mensajes de texto varias veces desde aquella noche, rogándole que se reunieran.
pero Vesper le había ignorado. Hasta que no hubiera total claridad sobre la situación en torno al testamento, no quería ningún contacto. Raleigh envió información sobre Cynthia Powder. 32 años, licenciada en marketing, trabajó para Construcciones Norton durante 2 años. Antes de eso, había cambiado de trabajo 3 veces en 4 años. Una rotación demasiado frecuente para alguien en su línea de trabajo. Su historial crediticio no es perfecto. 2 préstamos vencidos, uno de los cuales aún no ha devuelto totalmente. No parece un genio de las finanzas, piensa Vesper. Más bien alguien que siempre buscaba dinero fácil. Quizá por eso Sintra se había fijado en Garland, tras enterarse de que su mujer tenía un padre enfermo con un negocio de éxito. El teléfono vibró. Un mensaje de Martha, la enfermera de su padre. Esa mujer está aquí otra vez. Con un hombre. Están hablando con tu padre sobre unos papeles. Vesper sintió que el corazón le daba un vuelco. Sintra había actuado más rápido de lo que ella esperaba. Ahora mismo, Vesper tenía que hacer una presentación a un cliente potencial. Pero eso podía esperar. Cogió su bolso y las llaves, y se puso en marcha para enviar un mensaje a su jefe sobre una emergencia familiar. El trayecto hasta la casa de su padre solía durar unos 25 minutos, pero hoy Vesper lo hizo en 17, ignorando el límite de velocidad. Durante todo el trayecto se le pasaron por la cabeza horribles escenarios. ¿Y si su padre ya hubiera firmado los papeles? ¿Y si Sintra le hubiera convencido de alguna manera para que cambiara el testamento? Al aparcar delante de la casa, Vesper se fijó en un sedán negro desconocido que estaba junto al coche de Martha. La puerta principal estaba abierta. Martha debía de estar esperándola. Vesper entró en silencio, escuchando. Se oían voces procedentes de la habitación de su padre. «Es el procedimiento habitual, señor Webster», dijo una voz masculina. «Solo actualizamos los documentos existentes para cumplir con la nueva normativa. No estoy muy seguro de por qué hay que cambiar los beneficiarios». La voz de padre sonaba débil, pero había en ella una sensación de duda. Como ya he explicado, era una voz de mujer, que Vesper reconoció de inmediato como perteneciente a Sintra. Optimizará el pago de impuestos y protegerá el patrimonio de posibles demandas. Su hija apoya plenamente esta decisión. Vesper apretó los dientes, respiró hondo y entró en la habitación, intentando parecer sorprendida en lugar de furiosa. «¿Papá? No sabía que tuvieras visitas». Se hizo el silencio en la habitación. Orson Webster yacía en su cama, pálido y demacrado, pero con los ojos desorbitados. A su lado había 2 hombres. Una mujer, que Vesper reconoció inmediatamente como Cynthia Powder, y un hombre de mediana edad vestido con un estricto traje y un maletín de cuero. Cynthia fue la primera en recuperarse de la sorpresa. Su rostro se contorsionó por un momento, pero luego esbozó una sonrisa profesional. «Vesper, qué agradable sorpresa. Le estaba contando a tu padre los cambios de los que hablamos». «¿Cambios?». Vesper se acercó, luchando contra el impulso de agarrar a la mujer por el pelo y sacarla de la habitación. «¿Qué clase de cambios?». «En la planificación financiera», respondió Sintra con suavidad. «Tal como acordamos la semana pasada». Vesper miró a su padre. Sus ojos eran comprensivos. Sabía lo que estaba pasando y esperaba su reacción. «Disculpe», dijo al hombre del maletín. «¿Quién es usted?» «Whitley Pike, notario», se presentó el hombre, mostrando una tarjeta de visita. «Vengo a certificar cambios en los documentos del señor Webster». «¿Qué documentos?», preguntó Vesper con insistencia. «El testamento y el poder notarial», contestó Pike, que empezaba a sentirse incómodo. «La señorita Powder dijo que usted conocía todos los detalles». «¿Ah, sí?». Vesper se volvió hacia Cynthia. «¿Y qué cree que sé yo, señorita Powder?». Cynthia empezó a palidecer, pero mantuvo el rostro serio. «Vesper, me doy cuenta de que esto es inesperado, pero no hay razón para preocuparse. Solo estoy cumpliendo nuestro acuerdo». «¿Qué acuerdo?». Vesper dio un paso hacia ella. «¿El que hiciste con mi marido a mis espaldas?». Cynthia lanzó una rápida mirada al notario, que ahora parecía francamente preocupado. «No sé a qué se refiere», intentó mantener un tono profesional. «Soy una asesora financiera contratada para ayudar a tu padre con sus negocios». «Eres gestora de cuentas de una empresa de construcción», replicó Vesper. «Y la amante de mi marido. ¿Qué parte de eso te convierte en asesora financiera?». Se hizo un gran silencio en la sala. El notario Pike parecía querer caerse al suelo.
Señor Pike, Vesper se volvió hacia él. ¿Le han mostrado algún documento que demuestre la autoridad de la señorita Powder para actuar en nombre de mi padre o en el mío? Pike se revolvió. La señorita Powder ha presentado un poder notarial, firmado por usted, que la autoriza a representarle en los asuntos de su padre. ¿Puedo ver ese poder?, preguntó Vesper, que ya conocía la respuesta. Sintra intervino rápidamente. Dejé una copia en el despacho, pero te aseguro que está debidamente ejecutado. ¿De verdad? Vesper enarcó una ceja. Porque yo nunca firmé ningún poder en su nombre, señorita Powder. Creo que usted lo sabe muy bien. El notario Pike se puso pálido. Señorita Flint, ¿está usted diciendo que el poder que se me otorgó es falso? Eso es exactamente lo que estoy diciendo, dijo Vesper con firmeza. Y si yo fuera usted, me preocuparía mucho que pudiera ser cómplice de fraude. Pike recogió rápidamente sus papeles. Ya, creo que deberíamos suspender nuestra reunión hasta que se aclaren las circunstancias. Señorita Powder, si el poder ha sido efectivamente falsificado, se trata de un delito muy grave. Todo esto es un malentendido, intentó Sintra salvar la situación, pero le temblaba la voz. ¿Puedo explicarlo todo? Aquí no, la cortó Vesper. Señor Pike, le ruego que me facilite una copia de ese supuesto poder. Tendré que acudir a la policía. Al oír hablar de la policía, Sintra se puso aún más pálida. No será necesario, dijo rápidamente. Como ya he dicho, es solo un malentendido. Un malentendido, repitió Vesper. Viniste a casa de mi padre moribundo con documentos falsos para cambiar su testamento. Eso no es un malentendido, es un delito. El notario Pike, claramente alterado, se apresuró hacia la salida. Me pondré en contacto con usted más tarde, señorita Flint, en relación con este poder notarial. Señor Webster, disculpe las molestias. Cuando la puerta se cerró tras él, solo quedaban en la habitación Vesper, Sintra y Orson. La enfermera Martha observaba en silencio desde el pasillo, dispuesta a intervenir si era necesario. Ahora, Vesper se volvió hacia Sintra. Quiero oír la verdad. ¿Qué intentabas hacer exactamente? Sintra pareció acorralada por un momento, pero luego su rostro adoptó una expresión calculadora. Vesper, podemos hablar de esto como adultos. Garland estaba preocupado por ti, por tu futuro. Quería asegurarse de que los bienes de tu padre estuvieran protegidos. ¿Protegidos de mí? Vesper cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Y cómo debía ser exactamente ese testamento protegido? Sintra vaciló, eligiendo claramente sus palabras. Simplemente que ciertos bienes se transferirían a un fideicomiso, administrado por fideicomisarios. Usted y Garland, supongo. Sintra no contestó, lo cual era suficiente confirmación. Sal de la casa de mi padre, dijo Vesper en voz baja. Inmediatamente. Vesper, estás cometiendo un error. Sintra cambió de táctica y adoptó un tono más personal. Garland te quiere de verdad. Solo está confundido. ¿Confuso sobre cómo robar la herencia de mi padre? Vesper dio un paso adelante. Vete o llamo a la policía ahora mismo. Sintra vaciló. Luego lanzó una mirada a Orson, que había estado observando en silencio el enfrentamiento todo este tiempo. Señor Webster, comenzó a decir, pero Orson levantó una mano para detenerla. Creo que será mejor que se marche, señorita Powder. Su voz era débil, pero había acero en ella. Y le ruego que no vuelva a molestarnos ni a mí ni a mi hija. Sintra apretó los labios, recogió rápidamente su bolso y se dirigió a la puerta. En el umbral se dio la vuelta. Esto no ha terminado, dijo en voz baja. Garland no se rendiría tan fácilmente. Cuando se marchó, Vesper se hundió en la silla junto a la cama de su padre, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba lentamente su cuerpo. ¿Estás bien, papá? Orson sonrió débilmente. Tengo que pedirte lo mismo. Vesper negó con la cabeza. No puedo creer que intentaran hacer esto, que intentaran engañarte. La gente se vuelve rara cuando se trata de dinero, dijo Orson filosóficamente. Incluso las que no te esperas. Garland. Vesper pronunció el nombre de su marido como una maldición. Nunca pensé que fuera capaz de algo así. Quizás sea más idea de esta mujer, dijo Orson pensativo. Es persistente y persuasiva cuando quiere. ¿Qué te ha dicho?, preguntó Vesper. ¿Qué quería cambiar exactamente en el testamento? Orson suspiró. La idea básica era establecer un fideicomiso
en lugar de una herencia directa. Tú serías el beneficiario, pero no tendrías control directo sobre los bienes. Ella y Garland serían los fideicomisarios. Así controlarían todo el dinero. Vesper sacudió la cabeza. ¿Y qué? ¿Ibas a estar de acuerdo? Claro que no, sonrió Orson débilmente. Puede que me esté muriendo, pero no he perdido la cabeza. Quería ver hasta dónde llegaban, y francamente esperaba que Garland entrara en razón. Vesper sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Yo también lo esperaba, papá, pero él la eligió a ella, y el dinero. Orson alargó la mano y apretó la palma de la de su hija. Entonces no te merece. Nunca lo mereció. Vesper asintió, tratando de contener sus emociones. ¿Qué hacemos ahora? Podrían volver a intentarlo. «Ja, no te preocupes por eso», replicó Orson. Llamaré a mi abogado hoy mismo. Nos aseguraremos de que nadie pueda cambiar mi testamento sin mi consentimiento explícito y la presencia de varios testigos. Bien, Vesper sintió cierto alivio. Y hablaré con Marta. No debe dejar entrar a Sintra ni a Garland. Ya se lo he dicho, asintió Orson. Es una buena mujer, de fiar. Permanecieron un rato sentados en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Finalmente, Orson volvió a hablar. Vesper, pase lo que pase, quiero que sepas que todo lo que tengo siempre fue para ti. No porque seas mi hija, sino porque eres la única persona en la que confío plenamente. Siempre has sido más inteligente que yo, más honesta. Te lo mereces todo. Vesper apretó la mano de su padre, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Y una cosa más, continuó Orson. No dejes que te endurezca. No dejes que la traición de Garland te robe la capacidad de confiar en la gente. No sé si podré volver a confiar en alguien, respondió Vesper con sinceridad. Lo harás, dijo Orson con seguridad. Porque la alternativa es vivir una vida de miedo y soledad. Y tú eres demasiado inteligente para eso. Vesper asintió, aunque por dentro no estaba tan segura. Ahora mismo la idea de no confiar nunca en nadie más le parecía perfectamente razonable. Cuando Vesper llegó a casa esa noche, encontró a Garland en su puerta. Tenía un aspecto desaliñado, con barba incipiente en la cara y ojeras. «Tenemos que hablar», dijo él en cuanto ella bajó del coche. «No tenemos nada de qué hablar». Vesper pasó junto a él y se dirigió a la puerta. «Vesper, por favor», la siguió Garland. «No lo entiendes. Sintra no es lo que parece». Vesper se volvió bruscamente hacia él. «Entiendo perfectamente quién es. ¿Y quién eres tú? Te pillé hoy. No estabas allí, pero ella entró con el notario para intentar cambiar el testamento de mi padre». Garland se puso pálido. «¿Qué? No sabía que iba a hacer eso hoy. Te lo juro, Vesper. Esto ha ido demasiado lejos». ¿Demasiado lejos? Vesper rió con amargura. ¿Hasta dónde estabas dispuesto a llegar, Garland? ¿Cuándo pensabas parar? Garland bajó los ojos. Estoy confuso. Sintra es persuasiva. Dijo que era por tu propio bien, que tu padre podría tomar malas decisiones debido a su estado. No te atrevas a culparla solo a ella. Vesper sacudió la cabeza. Eres un hombre adulto. Eres mi marido. Has tomado tus decisiones. Sigo siendo tu marido, dijo Garland en voz baja. Y todavía te quiero. ¿Quererme? Vesper lo miró con incredulidad. Te acostaste con otra mujer. Planeaste robar la herencia de mi padre moribundo. ¿Qué parte de eso dice amor? Garland no encontraba respuesta. Vesper suspiró, sintiéndose de repente infinitamente cansada. Vete, Garland. No quiero verte, ni ahora ni nunca. Vesper, por favor. Vete o llamaré a la policía. Su voz era tranquila pero decidida. Y créeme, tengo algo que decirles. Garland la miró durante un largo instante. Luego asintió lentamente y dio un paso atrás. Te quiero, repitió. Y lo arreglaré. De alguna manera. Vesper no contestó. Entró en la casa y cerró la puerta, apoyando la espalda en ella. Solo ahora, sola, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Al día siguiente, Vesper llamó a Raleigh y le contó lo sucedido. «Dios mío», exhaló su amiga. «Lo han intentado de verdad. Es como una mala película». «Ojalá fuera una película», replicó Vesper con amargura. «En las películas, los villanos suelen tener lo que se merecen». «Y lo harán», dijo Raleigh con seguridad. «Tienes pruebas del fraude, de que Sintra falsificó un poder en tu nombre. Eso es un delito.
Lo sé, suspiró Vesper, pero no estoy segura de querer empezar todo esto ahora. Ya tengo suficientes problemas con mi padre, con mi trabajo. ¿Y Garland? Preguntó Raleigh con cautela. ¿Ha intentado ponerse en contacto contigo? Sí, relató Vesper la conversación que había mantenido ayer. Intenta hacerse pasar por víctima. Dice que todo fue idea de Sintra. ¿Y tú le crees? Vesper se lo pensó. No, incluso si fue idea de ella, él estaba involucrado a sabiendas. Él me traicionó. 2 veces. No quiero tener nada más que ver con él. Lo entiendo, dijo Raleigh en voz baja. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé, respondió Vesper con sinceridad. Ahora mismo solo quiero proteger a mi padre, asegurarme de que no puedan llegar a él otra vez. ¿Y qué pasa con el divorcio? Vesper suspiró. Probablemente. Sí, por supuesto. Pero ahora mismo no puedo pensar en eso. Están pasando demasiadas cosas. Lo entiendo, repitió Raleigh. Que sepas que estoy aquí para lo que necesites. Para lo que necesites. Gracias, dijo Vesper con sinceridad. Eres una amiga de verdad. Después de hablar con Raleigh, Vesper fue a ver a su padre de nuevo. Quería asegurarse de que estaba bien después de la conmoción de anoche y discutir con él medidas de seguridad adicionales. Orson parecía más alerta que de costumbre. Tal vez la adrenalina de los acontecimientos de ayer le había dado una inyección temporal de energía. He hablado con Jeffrey, dijo refiriéndose a su abogado de toda la vida. Vendrá mañana y revisaremos todo el papeleo. Asegurarnos de que todo está en orden. De acuerdo, asintió Vesper. Me gustaría asistir, si no te importa. Por supuesto, sonrió Orson. Por cierto, ha llamado tu amigo. ¿Qué amigo? Vesper se mostró recelosa. El verdadero, contestó Orson con una ligera ironía. Raleigh dijo que vendría esta noche. Vesper enarcó las cejas, sorprendida. No sabía que iba a venir. Dijo que quería ver si estábamos bien. Orson parecía complacido. ¿Tienes una buena amiga, Vesper? Sí, asintió ella. Una muy buena amiga. Pasaron el día hablando de la empresa de Orson y de sus planes para el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, Vesper sintió una verdadera intimidad entre ellos, sin una sombra de reticencia. Siempre tuve la esperanza de que algún día te interesaran los negocios, confesó Orson. Tienes todo lo necesario para ello. Una mente aguda, intuición, capacidad para entender a la gente. Nunca pensé que tuviera talento para los negocios, replicó Vesper, pensativa. Creía que era más bien tu vocación. ¿Y qué consideras que es tu vocación? Preguntó Orson con verdadero interés. Vesper vaciló. No lo sé, admitió finalmente. Me he dejado llevar por la corriente. He hecho lo que me ha parecido correcto en cada momento. La mayoría de la gente lo hace, asintió Orson. Pero tú siempre has sido especial, Vesper. Te mereces algo más que seguir la corriente. Lo dices porque soy tu hija, sonrió Vesper. No, replicó Orson con seriedad. Lo digo porque es verdad. Raleigh llegó por la noche, trayendo una comida casera y una botella de buen vino. Pensé que a todos nos vendría bien algo de comida normal, dijo desempaquetando los recipientes en la cocina. Y a ti te vendría bien una copa de vino después de todo lo que ha pasado. Estaban sentados en el salón, Orson en su silla y Vesper y Raleigh en el sofá, cuando sonó el timbre. Sienefern, ¿esperas a alguien? Preguntó Vesper a Raleigh. Raleigh negó con la cabeza. ¿Y tú? Vesper se puso tensa. No. Martha fue a abrir la puerta y un minuto después Sintra Powder entró en la habitación. Su aspecto era completamente distinto al de ayer. No llevaba ropa de negocios ni tenía aspecto profesional. Iba vestida con sencillez, con vaqueros y un jersey, el pelo suelto. Disculpen la intromisión, dijo mirando a todos los presentes. Pero tenemos que hablar. Vesper se levantó del sofá y se interpuso entre Sintra y su padre. Creo que deberíais marcharos, su voz era gélida. No queremos hablar contigo. Sintra levantó las manos en un gesto conciliador. Comprendo vuestros sentimientos, pero tengo que explicarme. No es lo que pensáis. ¿Qué crees que es? Intervino Raleigh, levantándose del sofá. Garland me engañó, dijo rápidamente Sintra. Dijo que conocías y aprobabas el plan para cambiar el testamento, que fue idea tuya. Vesper sonrió con amargura. Y seguramente creyó que yo quería desheredarme. Una mentira conveniente. Desheredar no.
sacudió Sintra la cabeza. Dijo que querías proteger los bienes de algunos acreedores, que era una medida temporal. Orson, que había estado observando la conversación en silencio, tomó la palabra. ¿Por qué no se sienta, señorita Powder, y nos cuenta toda la verdad? Desde el principio, Sintra vaciló, mirando a Vesper como si pidiera permiso. De acuerdo, aceptó finalmente Vesper. Cuéntanosla. Pero te advierto que tengo una cinta con nuestra conversación de anoche. Era mentira, pero Sintra no lo sabía. Todos estaban sentados en el salón. Vesper y Raleigh en el sofá, Orson en su silla y Sintra en la silla de enfrente, con aspecto incómodo. Conocí a Garland hace unos 4 meses, comenzó. En un evento corporativo. Era atento, interesado. Al principio solo hablábamos de trabajo, pero luego empezamos a vernos fuera de la oficina. Me dijo que su matrimonio se había enfriado, que los dos vivían por costumbre. Vesper arrugó la nariz pero guardó silencio. Aproximadamente un mes después, él le contó lo de la enfermedad de tu padre, continuó Sintra, que no le quedaba mucho tiempo de vida, y fue entonces cuando empezó a hablar del testamento. Me dijo que tu padre había estructurado mal su patrimonio, que eso supondría una gran pérdida fiscal si no se cambiaba el testamento, y que usted estaba buscando una manera de solucionar el problema. Y tú te ofreciste a ayudar, por supuesto, observó Raleigh con escepticismo. Sintra asintió. Sí, yo soy licenciada en finanzas. No completa, pero hice un curso de gestión de activos. Garland dijo que era perfecto. ¿Y qué planeabas exactamente?, preguntó Orson, inclinándose hacia adelante. Sintra respiró hondo. El plan era crear un fideicomiso, transferir allí los principales activos. Los fideicomisarios del fideicomiso iban a ser Garland y... ya. ¿Y yo?, preguntó Vesper. ¿Qué sacaría yo del plan? Serías la beneficiaria, respondió Sintra rápidamente. Recibirías los ingresos de los activos, pero nosotros tendríamos el control. Garland dijo que eso era lo que querías, que no te interesaban los negocios de tu padre y que preferías que otros se ocuparan de todo. Orson negó con la cabeza. ¿De verdad creías que mi hija aceptaría semejante plan? Sintra bajó los ojos. Ya, no lo sé. Garland fue muy persuasivo y he visto el éxito que ha tenido su empresa. Me lo imaginaba. Pensaste que era tu oportunidad de controlar el dinero de los demás. Terminó Vesper por ella. No, exclamó Sintra, pero había un brillo de culpabilidad en sus ojos. Realmente creía que estábamos ayudando, que era una medida temporal. ¿Y la falsificación del poder notarial?, preguntó Raleigh. ¿Eso también era ayudar? Sintra guardó silencio un momento, buscando las palabras. Garland dijo que tenía tu consentimiento, dijo al fin mirando a Vesper. Que habías firmado el poder, pero había perdido el original. Me pidió que le ayudara a hacer una nueva copia. Sé que fue un error, pero me aseguró que tú aprobabas el plan. ¿Y tú le creíste? Vesper sacudió la cabeza. ¿O simplemente querías creerle? Sintra no contestó. ¿Qué ha cambiado?, preguntó Orson. ¿Por qué has venido hoy? Sintra se enderezó. Ayer, después de que me pillaras aquí, hablé con Garland. Él estaba furioso. No porque el plan fallara, sino porque actué demasiado rápido. Dijo que aún no estaba listo, que deberíamos haber esperado. Hizo una pausa. Y fue entonces cuando me di cuenta de que me estaba utilizando. Que quizá todo lo que me había contado sobre tu matrimonio, sobre tus deseos, era mentira. ¿Te has dado cuenta ahora?, preguntó Raleigh con escepticismo. Quería creerle, respondió Sintra en voz baja. Me prometió muchas cosas. ¿Matrimonio?, sugirió Vesper. Sintra asintió. Dijo que una vez que se resolviera el testamento, tú recibirías tu parte y él y yo podríamos empezar una nueva vida. Empezar nuestro propio negocio. Salir de Nashville. Vesper sintió una extraña mezcla de dolor y alivio. Así que era peor de lo que había imaginado. Garland no solo la había engañado, estaba planeando una nueva vida con otra mujer, con el dinero de su padre. Cuando Sintra se marchó, Vesper llamó inmediatamente al notario Pike y concertó una cita. El notario accedió a verla esa misma tarde, y ella entró en su despacho con cara de nerviosismo. Señorita Flint, le tendió la mano para estrechársela. Me alegro de que esté aquí. Ya
Quería disculparme por el malentendido de ayer. ¿Malentendido? Vesper enarcó una ceja. ¿Consideras un intento de fraude un malentendido? Pike se puso pálido. No, claro que no. Lo que quería decir es que siento mucho haberme visto envuelto en esta situación. No tenía ni idea de que el poder había sido falsificado. Me gustaría ver ese poder, dijo Vesper, sentándose frente a él. Pike asintió y sacó una carpeta del cajón de su escritorio. Sacó un documento y se lo entregó a Vesper. Aquí tienes. Hice una copia para ti y guardé el original por si... vaciló. ¿Por si va a juicio? Vesper terminó por él. Sí, admitió Pike. Vesper estudió el documento. Era un poder notarial estándar que autorizaba a Sintra Powder a actuar en nombre de Vesper Flint en asuntos financieros y legales relacionados con la herencia de Orson Webster. Al final había una firma que casi se parecía a la suya, pero con algunas diferencias notables. No es mi firma, dijo Vesper con firmeza. Nunca firmé ese documento. Lo comprendo. Pike parecía realmente disgustada. La señorita Powder ya se ha puesto en contacto conmigo y ha admitido la falsificación. Dijo que actuaba siguiendo instrucciones de su marido. Vesper enarcó las cejas, sorprendida. ¿Te ha dicho eso? Sí, asintió Pike. Esta mañana. También dijo que estaba dispuesta a declarar si era necesario. Vesper se quedó pensativa un momento. Así que Sintra realmente había decidido confesarlo todo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Era por culpabilidad o formaba parte de algún nuevo plan? ¿Qué más te contó? Sí, no, preguntó Vesper. ¿Sobre los planes para el testamento de mi padre? Pike parecía incómodo. Dijo que ella y tu marido planeaban crear un fideicomiso en el que ellos serían los fideicomisarios y tú la beneficiaria, que fue idea de su marido, pero que ella participaba activamente. Después de volver a casa con copias de los documentos, Vesper llamó a Raleigh y le pidió que viniera. Juntas escudriñaron todos los papeles que Pike les había proporcionado. Es un plan muy elaborado, comentó Raleigh mientras examinaba el borrador del fideicomiso. Lo habían planeado todo al detalle. Tú recibirías los ingresos, pero no tendrías ningún control sobre los activos. Podrían administrarlo todo a su antojo. Y retirar el dinero gradualmente, añadió Vesper. ¿A través de inversiones o gastos de gestión? Exacto, asintió Raleigh. Por cierto, he comprobado las finanzas de Garland. Encontré algo interesante. Abrió su portátil y mostró a Vesper algunos documentos. Mira, abrió una nueva cuenta bancaria hace 2 meses. Y esa cuenta recibió varias transferencias de la empresa de tu padre. Unos $15,000 en total. Vesper frunció el ceño. Eso es imposible. Garland no tiene acceso a las cuentas de la empresa. Sin embargo, el dinero salió de allí, insistió Raleigh. De una de las cuentas de la caja chica. Vesper llamó inmediatamente a su padre y le habló de su hallazgo. ¿Quién tiene acceso a esa cuenta?, preguntó. Solo yo, el director financiero, y Helen, mi ayudante, respondió Orson. Pero Helen lleva 17 años trabajando conmigo. No puedo creer que ella... ¿Quizá Garland accedió a su ordenador de algún modo?, sugirió Vesper. Tengo que hablar con ella. Al día siguiente, Vesper fue a la oficina de la empresa de su padre. Helen Morris la recibió con sorpresa y preocupación. Vesper, ¿cómo está tu padre? ¿Le ha pasado algo? Tenemos que hablar en privado, dijo Vesper, y Helen la condujo a una pequeña sala de reuniones. Helen, comenzó Vesper, decidida a no andarse con rodeos. Hemos descubierto que se habían hecho transferencias de la caja chica de la empresa a la cuenta personal de mi marido. Unos $15,000 en los últimos 2 meses. Helen se puso pálida. ¿Qué? Eso es imposible. Yo nunca... No te estoy acusando, la interrumpió Vesper con suavidad. Pero el hecho es que el dinero fue transferido. Y solo tú, tu padre y el director financiero tenéis acceso a esa cuenta. Helen puso cara de asombro, y de pronto sus ojos se abrieron de par en par. Dios mío, Garland estuvo aquí, hace unos 2 meses. Dijo que le pediste que recogiera unos papeles para tu padre. Salí un momento a buscarlos, y cuando volví, él estaba en mi ordenador. Dijo que estaba revisando su correo electrónico. Vesper sintió que se le apretaba el corazón. Otra traición. ¿No recuerdas cuándo fue exactamente? A mediados de mayo. El 15, respondió Helen con seguridad. Lo recuerdo porque teníamos una presentación importante al día siguiente.
Coincidía con las fechas que Raleigh había descubierto. La primera transferencia se hizo el 16 de mayo. De vuelta a casa, Vesper contó a su padre y a Raleigh su conversación con Helen. Así que Garland no solo estaba intentando cambiar el testamento, sino que ya había estado robando el dinero de la empresa, resumió Raleigh. No es solo fraude, es malversación descarada. Tenemos que ir a la policía, dijo Orson con firmeza. Esto ha ido demasiado lejos. Vesper asintió. Ahora tenían pruebas no solo de fraude documental, sino de robo descarado. Garland y Sintra tenían que responder de sus actos. El plan de Vesper era sencillo, pero arriesgado. Decidió no acudir inmediatamente a la policía, sino obtener primero confesiones directas de Garland y Sintra. Tardó 3 días en organizarlo todo. Raleigh ayudó con los detalles técnicos, y Orson, a pesar de su debilidad, insistió en su participación. Tengo que estar allí, dijo cuando Vesper le sugirió que se quedara en cama. Es mi empresa, mi dinero, y quiero oír sus explicaciones en persona. Vesper no discutió. Sabía lo importante que era para su padre sentir que controlaba al menos algo cuando su cuerpo le traicionaba día tras día. No fue difícil atraer a Garland a casa de su padre. Vesper lo llamó y le dijo que estaba lista para hablar de su relación, que necesitaba tiempo para pensar las cosas y que quería hablar con él en casa de su padre para decidir cómo debían seguir adelante. Garland parecía sorprendido, pero satisfecho. Tal vez creía realmente que podía convencerla. Con Sintra fue más difícil. Después de su inesperada confesión, Vesper no sabía si se podía confiar en ella, pero Raleigh le ofreció una solución ingeniosa. Le dijeron a Sintra que Garland había accedido a cooperar con la policía y a testificar contra ella, y que si quería contar su versión de los hechos, más le valía presentarse en casa de Orson a la hora convenida. Sintra accedió casi de inmediato. ¿Estás seguro de que esto va a funcionar?, preguntó Vesper a Raleigh mientras instalaban cámaras ocultas y micrófonos en el salón de Orson. ¿Y si se dan cuenta de que les hemos engañado y se marchan? Entonces aún tendríamos pruebas de los documentos falsificados y el dinero robado. Se encogió de hombros Raleigh. Pero creo que vendrán. Garland porque aún espera convencerte, y Sintra porque tiene miedo de quedarse fuera. El día señalado, Orson estaba sentado en su silla del salón, vestido de traje por primera vez en semanas. Parecía pálido pero decidido. Vesper y Raleigh se acomodaron en el sofá frente a él. En la mesita había tazas de té que nadie había tocado. ¿Recuerdas el plan?, preguntó Vesper a su padre. Orson asintió. Deja que hablen y luego diles que tenemos pruebas. Y no exageres, añadió Vesper. Tu salud es lo primero. Orson sonrió débilmente. No te preocupes por mí. Quiero mirar a los ojos al hombre que intentó robarme lo que me he pasado toda una vida construyendo. Garland llegó primero, exactamente a la hora acordada. Parecía inseguro cuando entró en el salón y vio no solo a Vesper, sino también a Orson y Raleigh. Creía que íbamos a hablar en privado, dijo volviéndose hacia Vesper. Nunca he dicho eso, replicó ella. Toma asiento, Garland. Tenemos mucho de qué hablar. Garland se sentó de mala gana en la silla, lanzando miradas preocupadas a Raleigh y Orson. ¿Qué ocurre, Vesper? Dijiste que querías hablar de nuestro futuro. Eso es exactamente lo que vamos a hacer, asintió Vesper. Pero primero quiero oír la verdad. Toda la verdad sobre lo que tú y Sintra planeabais hacer con el testamento de mi padre y el dinero de su empresa. Garland se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. Ya te lo he explicado, Vesper. Fue un malentendido. Sintra malinterpretó mis intenciones. Nunca quise... El timbre de la puerta le interrumpió. Raleigh se levantó y salió a abrir. Un momento después regresó con Sintra, que se detuvo en el umbral al ver a Garland. ¿Qué hace aquí?, preguntó bruscamente. Dijiste que iba a testificar contra mí. ¿Y te dijeron que yo estaba cooperando con la policía? Garland se levantó de la silla, con el rostro contorsionado por la ira. Es una trampa, Sintra. Intentan enfrentarnos entre nosotros. Nadie está enfrentando a nadie, dijo Vesper con calma. Solo queremos oír la verdad. De vosotras dos. Sintra vaciló. Luego entró decidida en la habitación y se sentó en una silla vacía, lo más lejos posible de Garland. Ya te lo he contado todo, dijo, volviéndose hacia Vesper. Fue idea suya cambiar el testamento. Me convenció de que usted conocía y aprobaba el plan. ¡Mentiroso!, exclamó Garland. Usted mismo me propuso la idea.
Dijiste que tenías experiencia en planificación financiera, que podías ayudar a proteger los bienes de los impuestos. Sí, lo dije, no lo negó Sintra. Pero ¿quién fue la primera persona que habló de la enfermedad del señor Webster? ¿Quién me dijo que su hija era demasiado ingenua para dirigir la empresa? ¿Quién sugirió que creáramos un fideicomiso en el que nosotros fuéramos los fideicomisarios? Garland parecía haber recibido un puñetazo. Yo nunca dije... Por favor, intervino Orson, con voz débil pero firme. No perdamos el tiempo con acusaciones mutuas. Quiero saber exactamente qué planeabas hacer con mi testamento y mi compañía. Garland y Sintra guardaron silencio y miraron a Orson con cara de sorpresa, como si acabaran de darse cuenta de su presencia. Señor Webster, comenzó Garland, nunca he pretendido perjudicar a su familia ni a su empresa. Simplemente creía que la estructura de su testamento no era óptima desde el punto de vista fiscal. ¿Y por eso falsificó un poder en nombre de mi hija? Preguntó Orson con calma. ¿Y robaste $15,000 de la cuenta de mi empresa? Garland se puso aún más pálido. Yo no es... Tenemos pruebas, intervino Vesper, encendiendo su teléfono y pulsando el botón de grabar. Transferencias a tu cuenta, Garland. Fechas, cantidades, todo. Y el testimonio de Helen sobre cómo accediste a su ordenador. Garland parecía acorralado. Era solo una medida provisional, dijo finalmente. Iba a recuperar ese dinero. Era un préstamo. ¿Un préstamo?, interrumpió Raleigh con evidente sarcasmo. ¿Sin autorización, sin documentación, sin avisar a nadie? Eso se llama robo, Garland. Sintra observó este intercambio con creciente preocupación. Yo no sabía nada del dinero, dijo rápidamente. Garland nunca me dijo que estuviera sacando dinero de la empresa. Pero tú conocías el plan para cambiar el testamento, replicó Vesper. Usted participó activamente. Falsificaste un poder notarial en mi nombre. Sintra no lo negó. Sí que lo sabía, y ya dije que lo sentía. Estaba cegado por las promesas de Garland. Dijo que una vez que tuviéramos el control del fideicomiso, podríamos empezar una nueva vida juntos. Garland la miró con furia. No me eches toda la culpa a mí. Estabas más que feliz de participar en este plan cuando pensabas que te llevabas la mitad de una empresa valorada en millones de dólares. ¿La mitad de la empresa?, intervino Orson, entornando los ojos. ¿Pensabas quedarte con la mitad de mi empresa? Sintra y Garland guardaron silencio e intercambiaron miradas de culpabilidad. No exactamente, dijo finalmente Sintra. El plan consistía en crear un fideicomiso que sería el propietario de la empresa. Vesper sería la beneficiaria y recibiría una parte de los beneficios, pero Garland y yo seríamos los fideicomisarios. Podríamos tomar todas las decisiones sobre la empresa, vaciló, incluso venderla, terminó Orson por ella. Pensabas vender mi empresa, solo si tenía sentido desde el punto de vista financiero, se apresuró a decir Garland. Si aparecía un buen comprador, y te llevarías una comisión por el trato, claro, dijo Vesper con amargura. No es una comisión pequeña, supongo. Garland no contestó, lo cual fue suficiente confirmación. Llevo 30 años construyendo esta empresa, dijo Orson en voz baja, con la voz temblorosa por la ira contenida. 30 años de duro trabajo, de noches sin dormir, de riesgos. He creado puestos de trabajo para docenas de personas. He construido una reputación de la que estoy orgulloso. ¿Y pensabas que podías venir y llevártelo todo por delante? Se hizo un gran silencio en la sala. Incluso Sintra y Garland parecían avergonzados por las palabras de Orson. Señor Webster, comenzó por fin Sintra, comprendo su decepción, pero créame, nunca fue nuestra intención destruir su empresa. Solo queríamos controlarla, le interrumpió Orson. Queríamos poder controlar algo que no os pertenecía. Dígame, señorita Powder, ¿qué experiencia tiene en la dirección de una empresa manufacturera? ¿Qué tipo de educación? ¿Qué habilidades? Sintra bajó los ojos. Ya, soy licenciada en marketing y tomé algunos cursos de planificación financiera. ¿Y tú creías que eso era suficiente para dirigir una empresa que factura decenas de millones de dólares? Orson negó con la cabeza. ¿Y tú, Garland? ¿Qué sabes tú de la industria del automóvil? Garland parecía incómodo. Soy ingeniero, señor Webster. Entiendo los aspectos técnicos,
Pero usted nunca ha trabajado en esta industria, le interrumpió Orson. Nunca ha tenido que enfrentarse a los problemas de suministro, logística, control de calidad, que son específicos de nuestro negocio. Vesper pudo ver que su padre se estaba cansando. Su rostro estaba aún más pálido y le temblaban ligeramente las manos. Teníamos que poner fin a esta conversación. Tenemos todas las pruebas de tus acciones, dijo, mirando alternativamente a Garland y a Sintra. Falsificación de documentos, robo de dinero de la empresa, intento de fraude. Podemos ir a la policía con ellas ahora mismo. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Sintra con voz temblorosa. ¿Qué pretendes conseguir con esta conversación? La verdad, respondió Vesper con sencillez. Quiero oír toda la verdad sobre lo que estabas planeando y por qué. Sintra respiró hondo y miró directamente a Vesper. De acuerdo. La verdad es que queríamos el control de la empresa de tu padre porque sabíamos que valía millones. Planeábamos dirigirla durante unos años, pagándote unos dividendos mínimos, y luego venderla a un inversor estratégico que ya había mostrado interés. ¿Qué inversor?, preguntó Orson rápidamente. Midwest Manufacturing, respondió Sintra. Querían ampliar su presencia en tu sector. Garland había estado en contacto con ellos extraoficialmente. Orson se puso aún más pálido. Midwest son conocidos por comprar empresas, vender activos y despedir empleados. Los negocios son los negocios, se encogió de hombros Garland. Ofrecían un buen precio. ¿Un buen precio para quién?, dijo Orson indignado. ¿Para ti que te llevas la comisión y la gente que lleva años en la empresa? Garland no contestó. ¿Cuánto esperabas sacar de este trato?, preguntó Vesper. Sintra y Garland intercambiaron miradas. Midwest había valorado preliminarmente la empresa en 12 millones, admitió Garland a regañadientes. Como fideicomisarios del fideicomiso, tendríamos derecho a una comisión del 10% de la operación. Un total de $2 millones, calculó Raleigh. No está mal para gente sin experiencia en este sector. Más los sueldos que os fijaríais como fideicomisarios, añadió Vesper, y probablemente diversas primas e indemnizaciones. Sintra se levantó bruscamente. No escucharé más acusaciones. Sí, planeamos hacernos con el control de la empresa. Sí, queríamos ganar dinero con ella. Pero no es un delito querer mejorar tu situación financiera. No, asintió Vesper. Pero la falsificación, el robo y el fraude son delitos. Y tenemos todas las pruebas, incluida esta cinta. Cogió el teléfono, que seguía grabando la conversación. Sintra se puso pálida. ¿Lo has grabado todo? Desde el principio, asintió Vesper. Y ya le he enviado una copia a mi abogado. Así que aunque ahora me cogieras el teléfono y lo destrozaras, no serviría de nada. Garland parecía como si le hubieran dado un puñetazo en la barbilla. Vesper, no puedes hacer eso. Aún somos marido y mujer. Hemos pasado buenos momentos. Los tuvimos, Vesper estuvo de acuerdo. Antes de que decidieras que el dinero era más importante que nuestro matrimonio y mi confianza. Sintra miró a Garland con disgusto. ¿Incluso ahora intentas manipularla? ¿Después de todo lo que planeamos juntos? ¿Después de todas las promesas que me hiciste? Garland arrugó la nariz. Sintra, ahora no. ¿Por qué ahora no? Sintra se volvió hacia Vesper. ¿Sabes lo que me prometió? Que en cuanto tuviéramos el control de la empresa, se divorciaría de ti y se casaría conmigo. Que dejaríamos Nashville y empezaríamos una nueva vida en algún lugar de la costa. Que tendríamos una casa con vistas al océano y un yate. Vesper se sentía extrañamente tranquila. Ya nada podía sorprenderla o herirla. ¿Y tú le creíste? Sí, admitió Sintra en voz baja. Le creí, como una tonta. Dijo Garland indignado. ¿De verdad creía eso? Planeé nuestra vida juntos. Claro que sí, dijo Sintra con sarcasmo. ¿Por eso intentas volver con tu mujer ahora? ¿Porque deseabas tanto estar conmigo? Garland parecía acorralado. Ya, es complicado. Vosotros dos... Ni siquiera termines esa frase, le advirtió Vesper. Si dices que nos quieres a los dos, te juro que te pego. Garland cerró la boca. Entonces, resumió Raleigh, hemos establecido que ambos estaban dispuestos a engañar y robar por dinero. La cuestión ahora es qué vamos a hacer con vosotros. ¿Qué queréis?, preguntó Sintra con voz cansada. ¿Dinero? Garland puede recuperar lo que se llevó de la empresa. Os quiero a los dos fuera de nuestras vidas, dijo Vesper con firmeza.
Garland, voy a pedir el divorcio, inmediatamente. Y quiero que firmes una renuncia a cualquier reclamación sobre el patrimonio de mi padre o sobre cualquier cosa que yo pueda heredar. Garland pareció querer objetar, pero luego se limitó a sentir. ¿Y la policía?, preguntó Sintra. ¿Nos van a denunciar? Vesper miró a su padre. La decisión era suya. Era su empresa. Le habían robado su dinero. Orson parecía demacrado, pero sus ojos eran claros. No quiero perder el tiempo que me queda en pleitos, dijo finalmente. Pero tampoco quiero que te salgas con la tuya. Esto es lo que haremos. Ambos firmaréis una confesión de lo que habéis hecho y el compromiso de devolver todo el dinero que habéis robado. Si rompéis nuestro acuerdo o intentáis acercaros de nuevo a nosotros o a la empresa, entregaremos todas las pruebas a la policía. Sintra y Garland intercambiaron miradas y luego asintieron casi simultáneamente. Estoy de acuerdo, dijo Garland. Yo también, añadió Sintra. Bien. Vesper apagó la grabación de su teléfono. Raleigh, ¿tienes los documentos que hemos preparado? Raleigh asintió y sacó una carpeta de papeles de su bolso. Aquí tienes una confesión de falsificación, de robo de dinero de la empresa y un compromiso de devolver los bienes robados en un plazo de 30 días, explicó, entregando los documentos a Garland y Sintra. Y también un acuerdo por el que no volveréis a tener contacto con la familia Webster ni con nadie de la empresa. Garland miró los documentos, con un rostro cada vez más sombrío. Son condiciones muy duras. No más duras que la cárcel por fraude y robo, dijo Raleigh. Sintra pasó rápidamente los ojos por encima de su copia de los papeles, y no dudó en firmar cada página. Toma, le tendió los papeles a Vesper. Siento mucho lo ocurrido. Garland la miró indignado, luego suspiró y firmó también todos los papeles. Espero que seas feliz, dijo entregándole los papeles a Vesper. Arruinaste nuestra familia por dinero. Vesper casi se rió de la ironía. No, Garland. Fuiste tú quien arruinó a nuestra familia por dinero. Simplemente no te dejaría destruir el legado de mi padre. Orson Webster murió en una tranquila mañana de octubre, mientras Nashville se envolvía en un follaje dorado. Vesper sostuvo su mano mientras daba su último suspiro. Sentada a su lado estaba la enfermera Marta, que en los últimos meses se había convertido casi en un miembro más de la familia. En la habitación reinaba un gran silencio, solo roto por el zumbido de los aparatos médicos que se apagaban. Se fue en paz, dijo Marta en voz baja, comprobando el pulso de Orson. No sentía dolor. Vesper asintió, incapaz de hablar. Sabía que este día llegaría inevitablemente, pero ningún tipo de preparación podría suavizar el golpe. Su padre había sido su única familia, su roca. Ahora estaba sola. Durante los últimos 15 días, desde el enfrentamiento con Garland y Sintra, Orson se había ido apagando más rápido que antes, como si el enfrentamiento le hubiera quitado las últimas fuerzas. Pero estos días no quedaba ninguna reticencia entre ellos. Hablaban de todo, del pasado, del futuro de la empresa, de los sueños que tenían. Orson incluso le contó algunas historias sobre la madre de Vesper que ella nunca había oído antes. El funeral se celebró 3 días después, una modesta ceremonia para amigos íntimos y empleados de la empresa. Vesper se sorprendió al ver cuánta gente acudió a despedirse de su padre. Algunos venían de muy lejos, incluidos proveedores y clientes con los que Orson había trabajado durante décadas. Todos hablaban de su honradez, su fiabilidad y de cómo les había ayudado en tiempos difíciles. Tu padre salvó mi negocio durante la recesión de 2008, le dijo un hombre mayor que se presentó como Frank Dawson. Me dio un periodo de gracia de 6 meses cuando todos los demás exigían el pago inmediato. Si no fuera por él, estaría en bancarrota. Vesper escuchó docenas de historias similares. Cada una de ellas revelaba una nueva faceta de su padre que no había conocido o en la que no había pensado antes. Siempre lo había visto como un simple padre, cariñoso, a veces estricto, siempre ocupado. Ahora veía a un hombre que había dejado huella en la vida de muchas personas. Raleigh había estado ahí para ella todo el tiempo, un apoyo silencioso en un mar de dolor. Se había encargado de los trámites con la funeraria, del catering para el funeral y de cientos de pequeños detalles en los que Vesper no podía pensar ahora. No tienes que afrontar esto sola, dijo Raleigh, abrazando a su amiga después de la ceremonia. Siempre estaré aquí para ti. Vesper asintió,
agradecida por el apoyo. Sentía la pena como una pesada manta que la agobiaba. Cada movimiento requería un esfuerzo. Cada pensamiento volvía a su padre. Una semana después del funeral, Jeffrey Howard, el abogado de Orson desde hacía muchos años, se puso en contacto con Vesper para leer el testamento. Se reunieron en su despacho, un espacio pequeño pero elegante, en un edificio histórico del centro de Nashville. Tu padre hizo algunos cambios en el testamento unos días antes de morir, dijo Jeffrey, sacando documentos de una carpeta de cuero. Nada drástico, pero quería aclarar algunos detalles. Vesper se puso tensa, recordando el intento de Garland y Sintra de cambiar el testamento. ¿Qué tipo de cambios exactamente? Jeffrey sonrió al notar su preocupación. No te preocupes. Todo se hizo según las normas. Me desplacé personalmente a su casa, con 2 testigos. Tenía la mente clara y sabía firmemente lo que quería. Vesper asintió, aliviada. Así pues, continuó Jeffrey, la mayor parte de la herencia de tu padre pasará a tus manos, como estaba previsto en un principio. Eso incluye una participación mayoritaria en la empresa, el 75%, sus cuentas personales, la casa y otros bienes inmuebles. Vesper asintió. Ya se lo esperaba. Sin embargo, Jeffrey levantó un dedo. Hay algunas condiciones. En primer lugar, el 15% de las acciones de la empresa se distribuirá entre los empleados clave con al menos 10 años de servicio. Tu padre pensó que merecían una parte del negocio que habían ayudado a construir. Así es, aceptó Vesper. ¿Quién recibirá exactamente las acciones? Geoffrey le tendió una lista. Hay 8 personas, entre ellas Helen Morris, su ayudante, y Richard Taylor, el ingeniero jefe. Cada uno recibirá entre el 1 y el 3%, en función de su antigüedad y su contribución a la empresa. Vesper echó un vistazo a la lista. Todos aquellos hombres eran sin duda pilares de la empresa. Algunos habían trabajado con su padre casi desde el principio. La segunda condición se refiere al futuro de la empresa, continuó Jeffrey. Orson dijo que al menos el 30% de los beneficios de los próximos 5 años debían reinvertirse en el desarrollo de la empresa. Nuevos equipos, investigación, expansión. Mencionó en particular la necesidad de desarrollar una línea de componentes respetuosos con el medio ambiente, que en su opinión sería un punto clave para el futuro. Vesper escuchó, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Por un lado, estos términos demostraban lo mucho que su padre se preocupaba por el futuro de la empresa y sus empleados. Por otro, implicaban su participación activa en la gestión del negocio, algo que no se había planteado antes. Y por último, sonrió Jeffrey, Orson dejó una cantidad aparte, $1 millón, para crear un fondo educativo para los hijos de los empleados de la empresa. Quería que todos los niños tuvieran la oportunidad de recibir una educación superior, independientemente de la situación económica de la familia. Vesper sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Era tan propio de su padre pensar en los demás, incluso cuando ya había fallecido. Hay una cosa más. Jeffrey sacó un sobre cerrado de la carpeta. Orson me pidió que te lo diera personalmente. No sé lo que hay dentro. Vesper cogió el sobre. En él estaba escrito con la sencilla letra de su padre. Vesper, léelo cuando estés lista. Decidió abrirlo más tarde, cuando estuviera sola. Ahora necesitaba concentrarse en asuntos prácticos. ¿Qué debo hacer ahora?, se preguntó. Me refiero a la empresa. Técnicamente ya tienes una participación mayoritaria, respondió Jeffrey, pero tendrás que decidir si quieres dirigir la empresa tú misma o contratar a un director general. En cualquier caso, deberías reunirte pronto con el equipo directivo para hablar de la transición. Vesper asintió. Sonaba lógico, aunque desalentador. Nunca había planeado una carrera empresarial, pero ahora, tras conocer la última voluntad de su padre, se sentía responsable de su legado. De vuelta a casa, Vesper se sentó en el sillón del salón de su padre y abrió el sobre. Dentro había varias páginas garabateadas con letra familiar. Querida Vesper, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. Espero que no estés muy triste. He vivido una buena vida y gran parte de mi felicidad se la debo a ti. Sé que nunca te interesaron especialmente los negocios. Siempre has sido más creativo, más espíritu libre que yo. Y en eso te pareces mucho a tu madre. Pero también veo en ti una fuerza y una claridad de espíritu que quizá aún no has visto en ti misma.
La empresa que te dejo no son solo activos y equipos. Son las personas que me han confiado sus destinos. Son los clientes que cuentan con nosotros. Es parte de la economía de nuestra ciudad. Siempre he intentado recordar esa responsabilidad y espero que ustedes también lo hagan. No espero que dediques tu vida a los recambios de automóvil como hice yo, pero te pido que le des una oportunidad a la empresa. Pasa al menos un año en ella. Conoce a la gente, los procesos, los retos y las oportunidades. Y solo entonces decide si quieres quedarte o si quieres tomar las riendas. Elijas lo que elijas. Que sepas que estoy orgulloso de ti y creo en ti. Eres más fuerte de lo que crees y más inteligente de lo que piensas. Con amor, tu padre. Vesper releyó la carta varias veces hasta que las líneas se desdibujaron por las lágrimas. Sintió que su padre le hablaba a través del tiempo y el espacio, dándole no solo orientación, sino la libertad de elegir. Al día siguiente entró por primera vez en la oficina de la empresa, no como la hija del jefe, sino como la nueva propietaria. Helen la recibió con una cálida sonrisa. Señorita Webster, quiero decir señora Flint, se corrigió. Todos la esperan en la sala de conferencias. Solo Vesper, por favor, dijo en voz baja. Y gracias por todo lo que has hecho por tu padre todos estos años. El equipo directivo de la empresa, 6 hombres y 2 mujeres, parecía tenso cuando Vesper entró en la sala de conferencias. A algunos los conocía desde la infancia, a otros solo los había visto de refilón en actos corporativos. Buenos días, comenzó asegurándose de que su voz sonara segura. En primer lugar, quiero daros las gracias a todos por vuestro apoyo durante estas semanas difíciles y por todo el trabajo que habéis hecho para que la empresa funcione sin problemas. La tensión en la sala se ha relajado un poco. Sé que muchos de vosotros estáis preocupados por el futuro, continuó Vesper. ¿Qué va a pasar con la empresa? ¿Cuáles son mis planes? Para ser sincero, aún no lo he decidido todo por mí mismo. Pero puedo prometeros una cosa. No voy a hacer cambios drásticos ni a vender el negocio. Mi padre construyó aquí algo especial y yo quiero mantener vivo su legado. Richard Taylor, el ingeniero jefe, tosió. Todos respetábamos mucho a tu padre, Vesper. No era solo un jefe, era un mentor para muchos de nosotros. Queremos que sepas que te apoyaremos en lo que decidas hacer. Los demás asintieron con la cabeza. Gracias, dijo Vesper con sinceridad. Voy a necesitar vuestra ayuda para comprender todos los aspectos del negocio. Conozco lo básico, pero aún me queda mucho por aprender. Me gustaría reunirme con cada uno de vosotros por separado en las próximas semanas para conocer mejor vuestros departamentos y proyectos actuales. La reunión duró cerca de una hora. Vesper escuchó los informes, hizo preguntas y tomó notas. Para su sorpresa, se dio cuenta de que entendía muchas cosas mejor de lo que esperaba. Años de cenas con su padre, visitas ocasionales a la oficina, discusiones sobre noticias de negocios. Todo ello había dejado huella en su memoria. Después de la reunión, Vesper paseó por las instalaciones de producción de la empresa. Los trabajadores la saludaron con respeto y muchos le expresaron sus condolencias. Vio en sus ojos no solo compasión, sino también expectación, esperanza. Contaban con ella, con su liderazgo. Cuando regresó a casa esa noche, Vesper encontró un ramo de lirios blancos y una tarjeta en la puerta. Lo siento, ¿podemos hablar? Garland. Vesper suspiró. Sabía que ese momento llegaría. Después de firmar las escrituras de renuncia, Garland había desaparecido de su vida. Ella había solicitado el divorcio a través de un abogado, y el proceso había seguido su curso. Pero ahora que Orson se había ido, Garland, al parecer, había decidido que podría intentar volver. Tiró las flores sin meterlas en casa, pero guardó la tarjeta con el número de teléfono. No porque pensara llamar, sino como recordatorio de que debía estar alerta. 2 días después, mientras Vesper trabajaba en el despacho de casa, estudiando los estados financieros de la empresa, sonó el timbre. Garland estaba en el umbral, vestido con su mejor traje y una expresión de remordimiento en el rostro. Vesper comenzó. Siento mucho tu pérdida. Orson era un buen hombre. ¿Qué haces aquí, Garland? Preguntó ella con frialdad. Firmaste un acuerdo para no ponerte en contacto conmigo ni con la empresa. Lo sé, parecía avergonzado. Pero las circunstancias han cambiado. Tu padre murió y pensé, estaba preocupada por ti. Quería asegurarme de que estabas bien. Estoy bien, lo interrumpió Vesper.
Ahora vete, por favor, antes de que llame a la policía. Garland no se movió. Vesper, por favor, cometí un terrible error. Cedí a la tentación, dejé que Cynthia me manipulara, pero nunca dejé de quererte. Vesper sintió que la ira crecía en su interior. ¿Amarme? Me engañaste con otra mujer. Planeaste robar la herencia de mi padre moribundo. Me mentiste durante meses. Eso no suena a amor, Garland. Lo sé, bajó los ojos. Estaba cegado por la codicia, por la oportunidad de hacerme rico rápidamente. Pero ahora lo veo claro. He perdido lo más preciado que tenía, a ti, y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar tu confianza. Vesper negó con la cabeza. Eso es imposible. Hay cosas que no se pueden deshacer, Garland. Algunas traiciones son demasiado profundas. Dame una oportunidad, insistió. Llevamos juntos 10 años. ¿Eso no significa nada? Sí, respondió Vesper en voz baja. Antes de que lo arruinaras todo. Vio su mirada deslizarse a su lado, dentro de la casa, evaluando los alrededores. Y de repente se dio cuenta de que no estaba aquí por ella. Estaba aquí por la herencia. Él sabía que Orson estaba muerto y estaba tratando de tener acceso al dinero de nuevo. El divorcio finalizará en un mes, dijo con firmeza. Hasta entonces, no quiero verte. Y si vuelves a romper nuestro acuerdo, entregaré todas las pruebas de tus maquinaciones a la policía. ¿Lo has entendido? El rostro de Garland cambió. La máscara del remordimiento se desvaneció y reveló cálculo e irritación. Siempre has sido testaruda, dijo. Pero piensa con realismo, Vesper. ¿De verdad crees que puedes dirigir la empresa de tu padre? Ni siquiera te han interesado nunca los negocios. Vas a necesitar ayuda, consejo. No los tuyos, lo interrumpió Vesper. Nunca más los tuyos. Adiós, Garland. Cerró la puerta, sintiéndose extrañamente aliviada. No había nada en sus palabras más que un intento de manipularla de nuevo. Y lo vio tan claro como nunca antes lo había visto. Una semana más tarde, Vesper se enteró por su abogado de que Cynthia Powder tenía graves problemas legales. A pesar de su acuerdo de no acudir a la policía, Whitley Pike, un notario preocupado por su reputación profesional, había denunciado el intento de falsificación de documentos a las autoridades competentes. Cynthia se enfrentaba a libertad condicional y a una cuantiosa multa. Al parecer, pensó que su acuerdo con usted la eximía de responsabilidad ante la ley, explicó el abogado. Pero las cosas no funcionan así. Vesper no sintió schadenfreude al enterarse de esto, solo fatiga y el deseo de que toda esta historia terminara de una vez. Pasaron los meses. Vesper se sumergió en su trabajo, estudiando todos los aspectos del negocio de su padre. Para su sorpresa, estaba descubriendo en sí misma no solo la capacidad de aprender con rapidez, sino un verdadero interés por el negocio. La fabricación de piezas de automóvil era más compleja y fascinante de lo que había imaginado. Había retos de ingeniería, rompecabezas logísticos, relaciones humanas. Todas las cosas que hacen de una empresa un organismo vivo, no solo una máquina de hacer dinero. Empezó a introducir los cambios que su padre había mencionado en su testamento. Invertir en nuevos equipos y ampliar la línea de componentes ecológicos. Los empleados, recelosos al principio, empezaron a confiar cada vez más en sus decisiones. Una tarde, 6 meses después de la muerte de su padre, Vesper estaba sentada en el despacho de él, que ahora era el suyo, revisando los informes de ventas. Las cifras habían subido por tercer mes consecutivo. La nueva línea de componentes que había lanzado tenía una demanda inesperada. Llamaron a la puerta y Helen entró con una taza de té. «Es tarde, Vesper», dijo en voz baja. «Llevas aquí desde las 7 de la mañana». «Gracias, Helen». Vesper aceptó la taza agradecida. «Me voy pronto a casa. Solo quiero terminar estos informes». Helen sonrió. «Cada vez me recuerdas más a tu padre. Él también solía quedarse despierto hasta tarde. Sobre todo cuando las cosas iban bien. Solía decir que era entonces cuando no podías desconcentrarte». Vesper le devolvió la sonrisa. «A menudo siento su presencia aquí. Es como si me mirara por encima del hombro, incitándome». «Estaría orgulloso de ti», dijo Helen con seriedad. «Lo que has hecho en estos meses es impresionante. Mucha gente dudaba de que pudieras hacerlo, pero yo no. Siempre vi en ti la misma fuerza que vi en él». Cuando Helen se fue,
Vesper se quedó pensativa durante un largo rato. Hace un año, no podía imaginar que dirigiría la empresa de su padre y que lo haría con éxito, que se levantaría por la mañana con un propósito, con ganas de ir a trabajar, que encontraría fuerzas no solo para sobrevivir a la traición de su marido y a la muerte de su padre, sino para crear algo nuevo a partir de las ruinas de su antigua vida. El divorcio de Garland había finalizado hacía 3 meses. Él no había vuelto a intentar ponerse en contacto con ella, quizá dándose cuenta por fin de que sus intenciones iban en serio. Tampoco había noticias de Sintra. Se rumoreaba que se había trasladado a otro estado tras la conclusión de su proceso judicial. Vesper cerró los informes y se acercó a la ventana. Por la noche Nashville brillaba con luces, llena de vida y oportunidades. Se sentía más parte de esta ciudad que nunca. No solo una residente, sino alguien que contribuía, creaba puestos de trabajo, mantenía la economía en marcha. Su padre tenía razón. Era más fuerte de lo que pensaba. Después de perder tanto, no solo encontró la fuerza para resistir, sino también la sabiduría para construir algo nuevo. La empresa prosperó bajo su dirección. Los empleados la respetaban y los clientes confiaban en ella. Era un nuevo comienzo. No el que había planeado, pero quizá exactamente el que necesitaba. Un camino en el que podría utilizar todos sus talentos y puntos fuertes que ni siquiera sabía que tenía. Vesper sonrió al recordar las palabras de su padre en su última carta. Eres más fuerte de lo que crees y más lista de lo que piensas. Ahora sabía que tenía razón, y en ese conocimiento no solo había tristeza por su pérdida, sino gratitud por la fe que había depositado en ella.